Y lo otro es que, ¿por qué le quitaron la vesícula si fue no biliar? O sea, ¿tenían en verdad cálculo? ¿O le quitaron la vesícula simplemente porque hizo una pancreatitis? ¿Esa parte te lo dijo la paciente o no? Sí, lo referimos. Que tenían cálculos biliares y trataron de prevenir un episodio de pancreatitis. Entonces, probablemente la primera pancreatitis se pudo haber. Sin embargo, el énfasis de la paciente fue tanto que no fue ese el motivo por el cual hizo la pancreatitis, y que la colecistectomía en ese entonces fue más bien previendo que si era una pancreatitis biliar. Bueno, algo así era lo que le iba a decir, que el hecho de que tuviera una litiasis vesicular en la primera pancreatitis, el diagnóstico presuntivo más probable es que era una pancreatitis biliar hasta demostrar lo contrario. Entonces Isabel ya no va a venir. La anterior, estamos manejando un paciente con una pancreatitis siguiendo los protocolos de actuación a nivel internacional. El manejo más importante fue la fluidoterapia, como comentó el doctor, de la fluidoterapia especial de forma agresiva, siempre y cuando los pacientes no tienen ninguna comorbilidad, sobre todo los pacientes cardiópatas y con enfermedades renales. Se sugiere que debe ser de 250 a 500 cc en las primeras 6 a 24 horas por hora. Se le colocó y se le inició antibiótico-terapia con carbapenémicos. La paciente mejoró el estado hemodinámico, el cual resolvió en las primeras 24 horas después de la fluidoterapia. Como todos habían comentado, no tenemos los 3 criterios para el diagnóstico de pancreatitis. Se solicita la imagen. En este caso debemos preguntarnos cuál es la mejor técnica imagenológica para diagnosticar la pancreatitis y en qué momento se debe solicitar. En este caso, me encantaría que el doctor respondiera. Bueno, en este caso particular, la modalidad de elección sería una tomografía con contraste neutro y en fase. Quiere decir que tenga una fase arterial temprana, una arterial tardía. Esto es muy importante para hacer el cálculo del índice de severidad y el grado de necrosis pancreática. Como de una vez vamos a ver hígado y tenemos un daño con patrón hepático también de toque, como es la caracterización incluso de cualquier compromiso de la vía biliar y hepática. Sería el ultrasonido, es disponible, pero muchas veces no tiene, es prueba pendiente, muchas veces no está preciso. Si hay una sospecha de una dilatación de la vía biliar, una resonancia con efecto colegiográfico sin necesidad de contraste. Recomendaría la tomografía pancreática, bifásica con contraste negro. ¿En qué momento, doctor? Inmediato, porque te mide el índice de severidad y te da el riesgo probable de compromiso clínico, eso está calculado ya. Y el número de colecciones, si la tuviese, el volumen de colecciones, para considerar un procedimiento de drenaje percutáneo. Bueno, diciendo si hay colección, pero depende de la primera. Pero en la misma tomografía responde las 3. En eso no claro. Una última pregunta. ¿Qué procedimientos me ofrece la radiología intervencionista en pancreatitis aguda? Yo creo que es interesante, pero creo que no se deben escapar algunos datos que están allí en tu historia y no los hemos, quizás, en la emoción del caso tal. Tú me daste de una bilirrubina total que estaba en 2.42. Correcto, que estaba en ese momento especial. Y estaba esa de la indirecta. Entonces, vuelvo a retomar mi planteamiento inicial.
nos estamos yendo así, de alguna forma interesantemente, hacia una pancreatitis y no estamos analizando ese componente hepato, bilio, pancreático, donde yo tengo los pacientes que tienen niveles de ictericia. Es importante que nosotros detectemos esos niveles bajo enzimas y bajo imagenología, ¿verdad? Es muy interesante lo que está planteando el doctor con su parte, pero esa repercusión desde el punto de vista enzimático, yo creo que es interesante que la podamos retomar en la discusión. Y que ella viene perdiendo peso, ha perdido 5 kilos de peso. Entonces, entre otras cosas, bueno, eso es importante tomar en cuenta el contexto, ya que no ha estado claro tampoco los episodios familiar, no familiar. Actualmente ella viene perdiendo peso, ¿okay? También obviamente otras cosas como por ejemplo viene tomando algún medicamento como cálculo lipídico, entre otras cosas, y como mínimo yo sé que ya una vez planteado el diagnóstico, porque no se tiene diagnóstico hasta que no tengamos los 3 criterios, pero planteado el posible diagnóstico, aunque sea antes de solicitarlo más complejo, comenzamos con un simple programa. Hay que solicitarlo siempre porque nos puede dar muchísima información. La tomografía, estoy de acuerdo, está indicada totalmente de inmediato, porque estamos viendo una paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿okay? Que no nos dice que es una pancreatitis severa, no nos da todavía criterio de antibiótico, pero por lo menos estamos en una moderadamente severa, donde tenemos 48 horas para darle hidratación adecuada, normalmente con Richter, ¿okay? Y luego ver si es o no es severa, o la severidad también no lo puede. Bueno, severidad no se describe con Baltasar, pero sí nos da pronóstico del caso como tal. La paciente se le solicitó una tomografía abdominal. A la paciente se le solicitó la imagen, se le solicitó una tomografía abdominal. En este caso, lo que podemos observar en la imagen es un aumento de la glándula pancreática, predominio de su cabeza y su cuerpo. En la imagen no se reportan dilatación de las vías biliares, el hígado dice que estaba conservado de tamaño, y al médico radiólogo en ese momento hace una nota donde sugiere una masa que puede corresponder con un conglomerado ganglionar, que pudiese corresponder con el proceso inflamatorio o neoplásico. Otra cosa que quisiera yo acotar, no la tenemos en Maracaibo, pero invito a los nuevos gastroenterólogos a que se formen en el ultrasonido endoscópico. ¿Okay? Creo que es una de las herramientas que nos ayuda muchísimo en este tipo de casos, antes de pasar pues, todo lo demás para confirmar pues, la patología. Yo quisiera comentar algo, ¿no? Bueno, me voy a mi especialidad. Realmente cuando a mí me hablan mucho de valores y está por encima y aquí me da un poquito de dolor de cabeza, pero realmente no manejo todos los valores normales. Simplemente puedo decir está elevado, está disminuido, hasta ahí llego yo. Si bien es cierto, lo que de un principio cuando uno ve un cuadro de ictericia, uno piensa primero lo más frecuente, pues de las obstrucciones de las ictericias obstructivas, pues la litiasis es lo más frecuente, una paciente que ya no tiene vesícula biliar. Sin embargo, los cálculos no solamente están en la visión, sabemos que podemos conseguirlo en los conductos biliares dentales, ¿ok? Y en segundo lugar, la neoplasia de las vías biliares y la neoplasia de cabeza de páncreas. No debemos olvidarnos de ella. Como dijo la doctora, realmente la paciente tiene una genética de cáncer importante de parte de ambos padres, aunque desde el punto de vista clínico pienso que no está dando muchas características para pensar en una neoplasia maligna, pero no solamente las neoplasias malignas existen en las vías biliares, aunque sean más frecuentes, y en la cabeza del páncreas. La pérdida de peso realmente de 5 kilogramos para un año en una neoplasia maligna de cabeza de páncreas, de vías biliares, es muy poquito. También hay una pequeña disminución de la hemoglobina que es sumamente importante, sin embargo está en 10. O sea, yo realmente pensar, los patólogos dicen que los patólogos no ven que pensamos en cáncer. No, los patólogos también pensamos en procesos inflamatorios, ¿ok? Muy diferentemente, pues, cómo vaya a terminar el caso. Una paciente
paciente joven, es una paciente de 37 años, que se supone que estas neoplasias pues son frecuentes pacientes de mayor edad. Pues ahorita también estamos cansados de ver pacientes por encima de los 30 años, incluso más jóvenes, y recientemente un caso aquí en Maracaibo que fue evaluado Caracas finalmente de 15 añitos la niñita, y el tumor estaba, aunque nadie lo creía, en el cáncer páncreas. Y que se termine siendo una neoplasia, puede ser. Yo realmente me inclino más a que termine siendo una neoplasia. Para terminar de diagnosticar al paciente, el doctor por allá ya está. Ok, el paciente tiene una evolución intrahospitalaria favorable, vamos a decir, corrige lo que le debe decir, la parte hematoinfecciosa mejora igual que la linframetabólica. Lo que podemos ver en el perfil hepático es que persiste con las transaminasas elevadas y con una marcada hiperbilirrubinemia, a expensas ahora de la directa, para un total de 4.08 y una directa de 2.87. La lipasa se mantiene sobre los límites de normalidad en 183, el lactato de 0 en 103, y el perfil lipídico, comentaba la doctora, estaba dentro de lo normal, porque es una de las causas a determinar en pancreatitis. Sin embargo, los niveles deben ser más elevados, mayor de 1000. Ojo, es cierto. Entonces, en este momento nos planteamos o volvemos a revalorar las posibles causas de pancreatitis. Podemos decir que con la imagen de la tomografía que vimos en la parte hepática normal, la litiasis biliar cursa con el 40-70% de las pancreatitis agudas seguidas por el alcohol, en el cual no se registró consumo en la paciente, causas metabólicas como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia, que tampoco se registró, medicamentosas como por ejemplo el uso de inmunosupresores o antibióticos como el metronidazol o tetracyclina. Y para diagnosticar una pancreatitis idiopática, que es lo más frecuente, se debe descartar al menos todas las causas anteriores. Entonces, con los antecedentes familiares que había comentado, nos volvemos a replantear cuál es la causa de esta pancreatitis. Tenemos dos casos. Eso, te falta una bien importante, mujer joven, pancreatitis aguda recurrente, lesión que se confunde con un plantón neuronal que puede ser un pseudotumor pancreático. Eso es podría ser una pancreatitis autoinmune. Podría ser, pero perfectamente. Cuidado. Ok, Matapi, entonces, se le solicita un perfil inmunológico. En el perfil inmunológico pedimos anticuerpos anucleares que están borderline. Tenemos una IG total en 2.347, su valor normal es de 700 a 1.400, y una inmunoglobulina G4 en 237. Para hacer diagnóstico de hepatitis utilizamos un valor mayor o igual a 135. Sin embargo, los guidelines nos dicen que para hacer el diagnóstico de una pancreatitis autoinmune debemos descartar también la parte tumoral. Se le solicitan los marcadores tumorales y tenemos una pequeña sorpresa. Tenemos un C19.9 que está por encima del valor de corte. Sin embargo, para algunos debe estar mayor de 100 para hablar de neoplasia, y el 25% de las pancreatitis autoinmunes puede verse elevado. Por lo tanto, la paciente se le coloca tratamiento con esteroides a 0.6 miligramos por kilogramo de peso, produciendo una revisión de los síntomas y del perfil hepático. Se le hace una resonancia magnética en el cual se ve un páncreas totalmente normal. Para poder diagnosticar pancreatitis autoinmunes tenemos dos variables, 1 y 2, y las características son diferentes. A pesar de que no las cumple, se dice que es una pancreatitis autoinmune asociada a inmunoglobulina G4. Muchas gracias por su atención. A consultar el número de 2 al día de moderada a abundante cantidad. Y se añade un clínico estéreo, motivo por el cual el paciente decide acudir a la emergencia. En cuanto a los antecedentes patológicos, lo único pertinente que refiere el paciente es un antecedente quirúrgico de hace 5 años, donde se realizaron una apendicectomía y se complicó el operatorio inmediato, y ameritó una laparotomía exploratoria con fuga del muñón apendicular con múltiples áreas de necrosis en ciego y acceso retrocecal, con drenaje de acceso y resección y anastomosis iliotransversa término lateral. En cuanto a sus hábitos psicobiológicos, negaba hábito tabáquico, refirió que 3 días previos a consultar o a presentar el cuadro clínico realmente, tuvo una ingesta excesiva de alcohol.
En cuanto a supervisión por sistemas, lo positivo, el hábito evacuatorio del paciente tiene un hábito evacuatorio diario, visto el 6 veces al día, sin mocos, sin sangre, los resultados bonitos. También niega pérdida o ganancia de peso, niega fiebre, escalofríos y niega síntomas difécticos, náuseas o vómitos. Ya habiendo presentado esta parte del examen de la enfermedad actual, los antecedentes y el examen funcional, el paciente ingresa al examen físico con presiones arteriales acostados de 170 milímetros de mercurio y sentado con 85-60 milímetros de mercurio, o sea que habría una inestabilidad hemodinámica con frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 20, saturando el 27%. El paciente estaba en malas condiciones clínicas con marcada palidez total mucosa. Lo positivo al examen físico del abdomen, los ruidos irradiatorios estaban presentes en número de 4, es decir, estaban normales. El abdomen blando, depresible, no doloroso, sin visceromegalia, sin signos de irritación peritoneal y se evidenció la cicatriz correspondiente al antecedente quirúrgico. En cuanto al otro positivo al examen físico, el tacto rectal estaba positivo para enterorragia. Cuando se ingresa el paciente a la emergencia, se revisa el laboratorio donde recibimos hemoglobina en 8 gramos sobre decilitros, hematocrito 27, cuenta blanca 8.300, plaquetas 194.000, glicemia 123, esto fue postprandial, transfusión de una de glucosa, urea 40, creatinina 1, HbR no reactivo, proteína C reactiva no negativa y tiempo de coagulación que estaban normales. En ese momento el paciente ingresa con diagnóstico de hemorragia digestiva de etiología a precisar severa. En este punto me gustaría preguntarle a los expertos, primero si hay alguna duda con respecto a lo que ya les mencioné previamente. Y ya les he declarado esto, quisiera saber si según su percepción, si es una hemorragia digestiva superior o inferior. ¿Verdad? Tenía proteína C reactiva, pero estaba negativa. Estaba negativa. No tenía en ese momento. Mira, el paciente tenía enterorragia, ¿no? Y tenía inestabilidad. ¿Por qué es la pregunta cauciosa que hace? Porque sabemos que clínicamente la enfermedad, la hemorragia digestiva superior es la que ocasiona más inestabilidad en el paciente. Y los pacientes que tienen enterorragia, es decir, que tienen un tránsito tan acelerado que podemos ver el sangrado rojo, a pesar de que sea superior, se torna muy inestable, tanto que hay que se les rescate en las unidades de cuidado intensivo. ¿Okay? El paciente tiene enterorragia, está inestable, pero con parámetros aceptables. Yo me inclinaría más en que aquí es una inferior. ¿Okay? Sí, si debe ser ingresado en UCI, te lo respondí ya, ¿okay? Si el paciente está realmente inestable y sospechamos que es una hemorragia digestiva superior con cambios posturales y que tiene un tránsito rápido, estos pacientes sí deben ir a la unidad de cuidado intensivo para rescate hemodinámico. ¿Okay? Y de hecho, no se realiza en ese momento la endoscopia, sino que se rescata al paciente y después de las primeras 6 horas, y el rescate debe realizarse. Correcto, para dejarlo ¿Debe claro, ser transfundido? Sí. Exacto. Yo le tomaría la vía central, sí. ¿Okay? Y debe hacerse la gastroscopia y la colonoscopia una vez. Yo le haría las dos. Le daría las dos a este paciente, porque tiene un antecedente que se lo comenté a la doctora Ilia. Tuvo una muchacha de 26 años, ¿ok? Y tuvo una cirugía complicada, hizo necrosis. Entonces, no quiero adelantarme, pero le asomé algo a la doctora de los diagnósticos, ¿no? Sí, eso también no me quiso decir nada porque ella está matona. Yo voy a poner en el plano algunos contextos de los cuales no estoy de acuerdo contigo. Adelante. Tú hablas que el paciente tuvo un sangrado moderado. Lo que tú pintaste allí es un sangrado abundante. Eso es el número 1, es un sangrado severo. Para nosotros los cirujanos colorectales es muy importante cuando evaluamos un sangrado leve, moderado y severo. Y ese es un sangrado severo.
Eso es número uno. Número dos, el color de la sangre. Si fuese una sangre muy, pero muy oscura, podría estar de acuerdo con Ediano. Yo me voy para otra filosofía de que para mí es una hemorragia digestiva baja, aguda, porque las hemorragias digestivas tienen ciertas implicaciones donde pueden ser agudas o moderadas, pero este paciente se está comportando como una hemorragia digestiva aguda. Número 3. El hecho de que él tenga 3 evacuaciones al día, para nosotros los cirujanos colorectales no es normal. Se ha tendido a establecer como un patrón normal y se le dice a los pacientes, comida evacuada, y eso para nosotros es falso. El tránsito intestinal, como nos enseñaron a nosotros en nuestra semiología de medicina interna hace 49 años atrás, te decía muy claramente cuáles eran las funciones de lo que era un tránsito gastrointestinal normal. Ese es el número 2. Por supuesto, pudieras darle una connotación cuando el paciente tuvo una iliotransversonatomosis. Recordemos que el colon derecho es el colon de absorción de todo ese líquido fecal, pero igualito no se justifica esas 3 evacuaciones al día. Y lo último, en el examen proctológico que yo le enseño a los residentes, ¿verdad? Y tengo una métrica para darle en la mano cada vez que no lo hace, es que el tacto tiene otras indicaciones que no están claras allí. ¿Cómo estaba el esfínter de ese paciente? No, el esfínter pasa que por cosas prácticas, ¿no? Pero el esfínter, yo nada más di lo positivo, el esfínter estaba normotérmico, Y ese tacto, no había paquetes de hemorragia. ¿cómo te impresionó esa sangre cuando tú hiciste el tacto? Yo no lo realicé, pero sí fue enterorragia. O sea, fue enterorragia. está documentado, sí. Está bien. Adelante, doctora. La última pregunta que decía de que si le haríamos gastroscopia o colonoscopia, estoy de acuerdo, ¿no? Que debería llevar las dos, pero si el recurso está disponible y el paciente lo estabilizamos y tenemos en mano el gastroscopio, como la colonoscopia siempre, aún con sangrado, debe llevar preparación, salir de la duda, si tenemos la duda, eso está descrito. Hacer una gastroscopia, no hay lesión superior sangrante, nos dedicamos a la parte inferior, que es lo que estamos sospechando. Entonces, si tenemos el gastroscopio a mano y tenemos este tipo de sangrado con dudas si es superior o inferior, vamos a hacer una gastroscopia, para lo que solamente necesitamos simplemente una estabilización rápida y un poquito de sedación. Cuando su evolución hospitalaria, el paciente persiste con astenia, mareo, con signos de inestabilidad hemodinámica y se ingresa a la unidad de cuidados intensivos para manejarlo, estabilizarlo y posteriormente poder realizar estudios de gastrocolonoscopia. Recibe 4 unidades de concentrado lobular y presenta una hemólisis post-transfusión que habilitó el uso de esteroides en ese momento durante el transcurso de la UCI. Se logra estabilizar en las próximas 24 horas y se realizan estudios endoscópicos. Esta es la gastroscopia digestiva superior, donde realmente no se evidencia una ulceración, no se evidencia un estigma de sangrado reciente. Lo único que se pudo evidenciar fue una esofaginitis erosiva péptica grado B según Los Ángeles y competencia hiatal con gastropatía erosiva, pero no justificaba que el paciente estuviese 3 días sangrando. 3 días sangrando y que llegara a la inestabilidad hemodinámica. Ahora tenemos la ileocolonoscopia, donde ¿qué logramos evidenciar o qué se logra evidenciar en este trayecto? Se llega al muñón, ¿ok? Se logra evidenciar que hay sangre y se aspira y se lava. A través de esto el muñón se evidencia que está indemne, que no hay alteraciones en el muñón y no hay alteraciones en la mucosa alrededor del muñón de la anastomosis. De iliotransverso. Anastomosis iliotransversa lateral. Y lo otro, que después de haber lavado, se puede evidenciar que hay pérdida del patrón vascular de la mucosa colonoscópica, que hay pérdida del patrón vascular, hay erosiones, es transfiable y se evidencian lesiones ulcerosas desde colon transverso distal hasta recto sigmoide. Y se logra
como diagnóstico de hemorragia digestiva inferior autolimitada, probable colitis ulcerosa por clasificación de Mayo 2. Además, fíjate que en la tercera imagen también, además de todas las descripciones que diste, hay un aspecto granular, grueso, que es característico también del paciente con colitis ulcerosa. Correcto, también. Está en edad. Dígame. Y está en edad. ¿Qué edad? Tiene 26 años. 26 años. La piedad de Ok, estos son los resultados ya después. Posteriormente se toman biopsias, se hace colon escalonado y se realizan, se esperan los resultados de la biopsia y pues ya tienen estas imágenes tan hermosas, la doctora Ilia nos puede deleitar con su participación al respecto de la lámina A y lámina B y pues cuál es su impresión diagnóstica. Definitivamente, el caso es mío. Por eso es que se diagnóstico, porque el caso es mío. Bueno, no, realmente no sabía toda la clínica de este paciente. Recuerden que ustedes los gastroenterólogos y ustedes los cirujanos, y que me disculpe aquí mi profesor de clínica quirúrgica, le informan muy poco algunos a los patólogos. Como yo siempre les he dicho, escriban un poquito en la boleta porque son ustedes quienes tienen los pacientes, no nosotros. Y el día que yo tenga, como le digo a mis alumnos, mis estudiantes, la bolita de cristal, que cuando yo ponga el frasquito me dé toda la información clínica, ese día llego a la NASA definitivamente. Entonces, no sabía ningún tipo de información clínica, realmente el caso es mío, yo fui hematólogo. Pero aquí, si yo me pongo a evaluar ahorita toda la clínica, por supuesto uno piensa en la enfermedad inflamatoria intestinal y no descarta un Crohn, ¿ok? No se descarta un Crohn, piensa en toda la clínica que tiene este paciente. Recibimos una muestra pues, de colon, muestras de colon. Recuerden que en la fotografía que tienen a mano derecha, no sé si por acá un indicador, y a mí me gusta levantarme. Recordemos que esto es una biopsia, porque aquí hay bastantes estudiantes de tipo incisional, ¿ok? Para nosotros poder llegar un poquito más con enfermedad de Crohn necesitamos una biopsia excisional, necesitamos ver la pieza quirúrgica. Y ese ha sido siempre un motivo de conversación, porque no lo llamamos discusión entre los gastroenterólogos, los cirujanos y los patólogos, cosas que ellos excelentemente esto lo entienden y pues no nos piden más de lo que podemos hacer con una biopsia de tipo incisional, como en este caso. Y en este caso, pues las muestras que yo recibí fueron específicamente del colon. Entonces, en estos casos, pues uno no hace mención y no puede descartar lo otro. Lo que pasa es que recuerden ustedes de la localización y como lo estaba diciendo Ana, tiene un antecedente de una lesión en ilio y es el sitio más frecuente de la enfermedad de Crohn, la región del ilio y la región del ilio secal, por supuesto. ¿Qué es importante acá? Desde el punto de vista anatomopatológico, la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso recuerden que son tres, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada, que no es lo mismo que colitis inespecífica y no nos confundamos. Ante estas imágenes que nosotros tenemos, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando montamos una lámina, si estamos ante una colitis de tipo infecciosa o una colitis no infecciosa. ¿Okay? Cuando hablamos de colitis infecciosa, que es bacteriana, viviana, etc. Lo primero que nosotros estudiamos, y en este caso se observa de esta manera, es muy sencillo verlo, es... ¿Okay? Para diferenciarlo y de una vez clasificarlo como una enfermedad inflamatoria intestinal, es la destrucción prácticamente de las criptas. ¿Okay? La destrucción de las criptas. Fíjense que ustedes se ponen a ver que casi no hay células carniciformes. Eso es algo que de una vez nos dice a nosotros que esto no es infeccioso y que cuando ya vemos esta destrucción de la arquitectura humana para que ayude al paciente y decir colitis indeterminada, ellos dicen la doctora ella no le doy colitis. Entonces uno trata de no hacerlo. Sin embargo, en este caso era muy característico, aun cuando son características que se observan en ambas, era muy característico la colitis ulcerativa. Y dentro de los criterios que nosotros utilizamos en colitis ulcerativa,
La clasificamos inicialmente si está en fase inicial, si está en fase activa o está en fase inactiva o de remisión, que es al final. Y dentro de los criterios histológicos, pues este los tiene todos. Realmente acá no se ve, porque es a menor aumento que podemos ver lo que es la destrucción del epitelio de superficie con las erosiones y las ulceraciones. En esta fotografía no se ve. Que sí vemos aquí que están muy bonitos los abscesos críticos. Vemos la luz de la glándula prácticamente con una arquitectura destruida, no se observa el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes que tienen normalmente estas glándulas, y vemos esta cantidad de polimorfos nucleares dentro de las luces glandulares, que son los famosos abscesos críticos, que también se pueden ver en la enfermedad de Crohn, pero son un 41-45% más frecuente verlo en la colitis ulcerativa. Allá se fijan en la fotografía, allá hacia la arriba y a la izquierda tenemos otro absceso muy bonito. Otra cosa es la gran cantidad de células inflamatorias que hay en la lámina propia. Cantidad de polimorfos nucleares de tipo neutrófilos, eosinófilos, y tienen una característica que a veces la vemos dependiendo del daño que tiene la arquitectura de la cripta, y es la presencia de las células plasmáticas entre la capa basal de la cripta y la muscular de la mucosa. No nos confundamos con la muscular propia, que cuando vemos las estructuras granulomatosas en sí hablamos de enfermedad de Crohn. Otra característica muy importante que es la criptitis, ¿okay? Que es la presencia de los polimorfos nucleares metiéndose ya en la pared de la cripta. Estos son criterios que también nosotros los podemos ver en enfermedad de Crohn, pero son mucho menos frecuentes verlo en enfermedad de Crohn. Yo siempre le he dicho, para Crohn yo necesito un poquito más de una biopsia incisional, aun cuando se pueden ver, porque hay algunos Crohn donde se observa toda la severidad del caso, se observan ciertos granulomas o se pueden ver ya entre un poquito el daño de la arquitectura de la cripta. Todavía persiste un poquito, pero desaparece las ulceraciones, desaparece el infiltrado polinuclear tan exacerbado, la criptitis, los abscesos críticos, etc. Es importantísimo para el diagnóstico de colitis ulcerativa. Ahí sí les digo yo a los gastroenterólogos, tomen muchas muestras. Los patólogos no cobramos por el número de fragmenticos que tengan en el envase, ¿ok? Y lo ideal es tomar de cada segmento 4 muestras, es lo ideal, ¿ok? La colitis ulcerativa sabemos que el sitio más frecuente es el recto sigmoide, pero igualito, se debe tomar en todas las muestras, y son 4 muestras en este extremo, 4 muestras en el otro, 4 en el otro. Sabemos que estamos en un país donde no tenemos la disposición de todo, pero cuando se van a una úlcera o algo, tomen suficientes muestras, porque una de las causas por las cuales los patólogos no utilizamos el índice de actividad histológica y no lo hacemos en la colitis ulcerativa, que uno lo debe decir, es porque el número de fragmentos enfermos no es lo suficiente y uno puede cometer un riesgo de estarse equivocando. Sencillamente decimos activa o no activa, o en remisión si tenemos el antecedente. Pero es precisamente porque no tenemos el número de fragmentos necesarios para hacerlo. Gracias. Gracias al excelentísimo panel de expertos que tenemos también por toda su participación. Bueno, espero que sea de provecho para todos ustedes este aspecto con el que cerramos con la formación. La ictericia obstructiva, un diagnóstico con obligatoriedad de profundización. Miren, la ictericia obstructiva es un diagnóstico que de por sí va a necesitar un apellido. Ictericia obstructiva es un diagnóstico general que obliga al especialista a profundizar el estudio del paciente para poder llegar a la causa real o lo que está causando el éxtasis biliar o la obstrucción biliar completa. En este momento tenemos entonces un paciente de 80 años de edad, sin comorbilidades, que presenta un cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución, caracterizado por dolor abdominal, tipo cólico, de moderada intensidad, con punto máximo del dolor en cuadrante superior derecho, comentando mejoría completa la ingesta de AINES. Una semana previa al ingreso se asocia ictericia, se asocia
coloración amarillenta de piel y mucosas, y 3 días previos al ingreso presenta picos febriles intermitentes cuantificados en 39 grados centígrados sin predominio horario. Dentro de los antecedentes, digamos que resaltando lo importante, solamente comentó radiografía umbilical en el año 2007, niega antecedentes patológicos, niega hipertensión, diabetes, asma, EPOC u otras enfermedades, no presentaba antecedentes familiares de importancia, y dentro de los hábitos psicosociales comentaba que fumó, era un ex-tabaquista, fumó por 8 años 6 cigarrillos al día con un IPA de 2.4, bastante bajo, de hecho tiene un riesgo bajo por clasificación de Villar. Dentro de la revisión por sistemas, vemos que comenta un hábito evacuatorio de un dístol 3 a 4 diario, con 1 a 2 deposiciones diarias sin cambios. Niega pérdida de peso o ganancia de peso. Refiere dolor abdominal ticocólico en cuadrante superior derecho de leve intensidad esporádicamente, de larga data, asociado a comidas copiosas sobre todo, y que resolvía espontáneamente. El paciente niega picos febriles, niega astenia, dinamia, hiporexia, vómitos, ictericia, niega colia, niega coluria, prurito o demás signos o síntomas previos a todo lo clínico actual. Es un caso interesante, ¿no? Con 80 años, un paciente con pocos antecedentes de importancia que presenta este cuadro clínico de manera, digamos que, abrupta. Al examen físico encontramos un paciente con tensión arterial 180 milímetros de mercurio, taquicárdico, taquiméico, frecuencia cardíaca en 112 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, saturando 98% a oxígeno ambiente. Irregulares condiciones clínicas, con coloración amarillenta en piel y mucosa, un abdomen que estaba blando, depresible, doloroso en todos los cuadrantes, con punto máximo del dolor en cuadrante superior derecho, con timpanismo generalizado a la percusión, sin visceromegalias, sin signos de irritación peritoneal y sin estigmas de hipertensión portal. Llama la atención, edema grado 1 en miembros inferiores y en ese momento sin alteraciones del sensorio ni focalizaciones. En ese momento entonces se decide solicitar algunos paraclínicos y un estudio de imagen inicial que fue un ecograma abdominal. Entonces vemos que en el ecograma abdominal, la imagen que ven superior, pues vemos esa característica imagen anatomogénica de la vesícula con paredes engrosadas que medían en ese momento 5 milímetros. En la inferior se pudo apreciar algo del árbol biliar, donde muy oportunamente el especialista en imagen señala o resalta el tamaño del colédoco, el que estaba dilatado, medía aproximadamente 13 milímetros, y comenta dentro de ese mismo programa que, por ejemplo, el lóbulo hepático derecho medía 15 milímetros, el colédoco medía 15 centímetros, el lóbulo hepático derecho, el colédoco medía 13 milímetros, la vena porta 10 milímetros, y resaltaba que había dilatación tanto de la vía biliar intrahepática como de la vía biliar extrahepática. De esta misma forma, entonces, apreciamos los paraclínicos, donde apreciamos una hemoglobina en 10.6 gramos, compatible con una anemia leve, hematocrito 34%, cuenta blanca bastante aumentada de 17.340 con dirección hacia la izquierda, marcado por segmentados del 90%. Vemos que los linfocitos estaban en 10%, los tiempos de coagulación estaban normales. La creatinina estaba en 3.2, también llamó la atención porque tenía una creatinina previa en los últimos 15 días que estaba en 0.9 y ahora está en 3.2 al momento del ingreso. Con lipasa normal, una fosfatasa alcalina aumentada en 528, LDH normal, GGT aumentada en 410 unidades por litro y un perfil evidentemente de hiperbilirrubinemia, donde vemos la bilirrubina total en 18.7, la directa en 10.3 y la indirecta en 8.4. Transaminasas normales y una glucosa normal. En ese momento entonces, bueno, evidentemente, si nos ponemos un poquito minuciosos, ¿no? Sacando criterios de SOFA, Sport News o cualquier otro score para evaluar síndrome de inflamatoria sistémica, nos vamos dando cuenta que lo cumple. Y además de esto, vemos que decidimos definir ese momento el paciente con todos estos hallazgos como un síndrome ictérico constructivo en colangitis aguda, además de una injuria renal aguda, un angitos en ese momento. Muy bien, en base a lo que acabamos de comentar, tenemos estas preguntas bastante lógicas. La primera sería, la etiología más probable para ustedes, panel de expertos, ¿es una etiología neoplásica, litiásica, infecciosa o de algún otro tipo? Ok, sí, seguramente decía que estaba
estaba entendida y que tenía la pared vesicular aumentada de 5 milímetros. No había cálculo. No había cálculo, eso. Ok. ¿Y el páncreas? El páncreas estaba normal y los riñones también tenían una estructura normal. Ok. Pero por la edad, ok, el paciente ya tiene una infección constructivo, está con antitis claramente y es una afección renal, ok, aguda. Realmente por la edad, ok. Y el antecedente que reportaste que el paciente tenía dolor ocasional en el mismo sitio posterior a alimentos, no podemos descartar por la edad neoplasia, ¿ok? No podemos descartar la neoplasia. Pero que un paciente tenga dolor, ¿ok? El paciente con neoplasia ya cuando está la neoplasia avanzada, generalmente la ictericia neoplasia es indolora, ¿no? Y ya este paciente venía con dolor. Me hace sospechar que pudiese tener litiasis, ¿ok? Porque se asociaba a los alimentos y no tiene pérdida de peso, ¿ok? Se asociaba a los alimentos, pero me lo estás negando con las imágenes, ¿ok? Sin embargo, recuérdense bien que el ecograma o el ultrasonido es operador dependiente. Y si la neoplasia existe, ya que no se observa ninguna alteración anatómica en el páncreas, que es lo más frecuente, que pudiese estar en el confluente allí, en la papila, ¿ok? Pero el paciente tiene anemia, y es un signo tiene anemia. No reporta pérdida de peso. No reporta pérdida de peso. El doctor comentó que están dilatadas las vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas. Eso hace sospechar que el proceso es ya bajo y que tiene mucho tiempo, ¿no? Porque agudamente tú dilatas, se puede dilatar la vía biliar extrahepática cuando el proceso, pero cuando ya tiene tiempo, se va dilatando toda la vía. A ver, hay dos entidades que uno está buscando la lengua. Hay dos entidades clínicas dos entidades patológicas que pueden dar que pueden asemejar el cuadro clínico de un cuadro litiásico y que no son litiásicas. Una de ellas es la presencia de un divertículo duodenal yuxtapapilar que produce una cosa que se llama síndrome de Lemel. El síndrome de Lemel es la ictericia obstructiva secundaria a la compresión de la vía biliar por un divertículo yuxtapapilar en ausencia de neoplasia o litiasis. Claro, la sintomatología es intermitente porque el divertículo se llena de alimento, comprime la vía biliar y produce dolor y asemeja la presencia de una litiasis. Lo otro que podría dar dolor eventualmente es la presencia que es raro a esta edad, pero que podría ser una disfunción del esfínter de Oddi tipo 2. Eso también da dilatación de la vía biliar y también lo que pasa es que esos pacientes regularmente se diagnostican en la consulta, durante el estudio del dolor y la distensión y el tiempo de evolución. Bueno, este señor crónicamente tiene dolor después de las comidas copiosas, con lo cual podría ser una disfunción del esfínter de Oddi tipo 2. Lo raro es que la presentación sea como una colanitis. Rara vez la disfunción del esfínter de Oddi da colanitis, pero la presencia de un divertículo duodenal en el contexto de un síndrome de Lemel podría dar una colanitis aguda. Realmente lo que sí estamos de acuerdo es que el problema o la etiología debe estar allí en el duodeno, ¿okay? En el esfínter o yuxtapapilar por la característica del paciente. Ojo, no podemos descartar la neoplasia por la edad, ¿okay? Pensando en las patologías benignas y las patologías malignas, creo que ahí tenemos la respuesta en este caso, ¿no? Para tener una neoplasia maligna que donde esté tanto en las vías hepáticas intrahepáticas como intrahepáticas, tiene que ser un tumor de esos. En este caso tendría que ser un colangiocarcinoma de estos gigantes, porque cabeza de páncreas está perfecto y es que dice que son intrahepáticas y intrahepáticas. Entonces ese paciente no tiene antecedente de haber perdido peso y ya debe haber perdido muchísimo peso y la hemoglobina la debe tener en 7, la debe tener en 8, de manera que para mí yo descarto la neoplasia maligna allí
Sin embargo, a nivel de la papila no se descarta un apurón, maquinoma, tumanoma, cualquiera de estos benignos pudiese ser. Yo descarto realmente. Empezamos todos ya. Allá va. Seguimos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué estudio de extensión es necesario según su criterio clínico? En este contexto, una colangioresonancia. Además que tengo el efecto multiplanar de caracterizar la lesión y sobre todo el educto biliar. El ultrasonido debe haber mostrado la obstrucción del colédoco para descartar un cáncer. Tiene más resolución para limpiarse que la misma tomografía. Pero en este cuadro directo de una colangia. Yo quiero decir una cosa sobre la última. Esperamos una colangioresonancia magnética, vamos a hacer CPR. Mi respuesta sería, en este paciente en particular, depende. Depende de lo que me vaya a tardar en hacer la colangioresonancia, porque si yo me voy a tardar 3 horas para hacer la colangioresonancia, voy a la colangioresonancia de una vez. Pero si me voy a tardar 4 o 5 días, voy a la CPR de una vez, porque ese paciente tiene 80 años, tiene 17.000 blancos, tiene criterios de sepsis, está con la mitis, y ese paciente hay que drenarlo. Entonces, depende. Cuidado. Seguimos entonces. Efectivamente, el paciente a partir de su ingreso, en menos de 24 horas, se puede realizar la CEPRE. Esta es la imagen, digamos que más característica de la CEPRE, donde podemos apreciar la importante dilatación del colédoco, del hepático común, tanto del lóbulo derecho como el izquierdo, y podemos apreciar esa, aquí se ve clarito, una gran obstrucción por una litiasis coledociana en este momento, y haciendo una descripción importante de lo que se encontró y lo que se hizo. Entonces, habían vías biliares intrahepáticas severamente dilatadas. La rama hepática derecha mide 7 milímetros, aumentada por encima de su valor normal. La rama izquierda mide 13 milímetros. Vías biliares intrahepáticas dilatadas con ducto hepático común mide 18 milímetros. Colédoco 18 milímetros. Con imagen radiolúcida en su interior que mide 14 milímetros por 9 milímetros. Se hizo esfenterotomía con esfenterotomía de arco, aproximadamente 10 milímetros, apreciando salida de bilis y pus. Se trae cálculo con cesta de Dornia, se realiza batido con balón de vías biliares, teniendo entonces esta imagen del momento en que se hizo la esfenterotomía. Y en base a esto, bueno, importante decirlo, hubo un vaciamiento efectivo luego de todo esto. Y se llegó a la impresión diagnóstica entonces de síndrome ictérico obstructivo, litiasis coledociana y colangitis aguda. Yo tengo que hacer una apreciación. Yo no puedo estar de acuerdo con que ese colédoco mide 18 milímetros. Te voy a explicar por qué. El tubo tiene 12. Tú no tienes tubo y medio en el diámetro del colédoco, en líneas generales. Arriba del confluente, otra cosa que te quería decir es, ¿esto qué es? No, eso no. Es un divertículo duodenal. Ese paciente tenía un divertículo yuxapapilar. De hecho está escrito que los divertículos yuxtapapilares ocasionan litiasis por éxtasis en el colédoco. Esta sería la explicación en este caso. Ahora lo que no veo porque y bueno, que quede de lección a los residentes que están acá de cirugía, los estudiantes de medicina que están acá, que el manejo de estos pacientes en hospitales de primer mundo es realización de colangioresonancia y colangiopatrografía retrógrada o CPR. Pero en nuestros hospitales que no contamos con resonador, es salvatorio y salva la vida del paciente la realización del procedimiento. De forma inmediata, no dilatarlo, porque algunas veces por estar cumpliendo el protocolo dilatan la resolución del caso. Vamos a terminar con la presentación y después seguimos. Bien. Hablando
un poco de la evolución del paciente. Ingresó a cuidados intensivos intermedio, adulto, por 5 días. Fue tratado desde el ingreso con perspiración tazobactam, con ajuste renal inicial y después con dosis normal, luego que mejoró el funcionalismo renal y mejoró gracias a la hidratación y al manejo inicial, no requirió terapia de reemplazo renal. La bioquímica sanguínea fue normal luego de 9 días desde CEPRE y el alta médica se dio justo en ese momento. Actualmente el paciente se encuentra asintomático y en seguimiento interdisciplinario. Para terminar, una pregunta que me pareció bastante importante. ¿Se debería indicar colecistectomía inmediata antes del egreso, electiva, o simplemente no la indico? Tiene 80 años. Ya le sacaste un muerto que tenía Ese señor tiene 80 años y se sentía mejor que yo, que tengo 45. Muchas gracias a todos, de verdad, muy amables. Excelente participación.